Hola, soy Lini Fabiana Ayala Herrera. Este video es para la materia de Historia 2. Soy del grupo 5020. Hoy voy a hablar sobre La sombra del caudillo, escrita por Martín Luis Guzmán, que es una de las obras más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Martín Luis Guzmán fue un escritor, periodista y político mexicano. Nacido en Chihuahua en 1887, participó en la Revolución Mexicana y su experiencia en este conflicto lo llevó a escribir obras que denuncian la corrupción política y la traición a los ideales revolucionarios. La sombra del caudillo se publicó en 1929 durante la época en la que México vivía las consecuencias de la Revolución Mexicana. Había terminado la lucha armada, pero en el país seguían marcado las ambiciones del poder, la participación de los caudillos militares y el autoritarismo presidencial. El contexto de esta novela refleja un movimiento clave en la historia nacional, un paso de un conflicto armado en México a uno que trataba de llevar los ideales de la libertad y la justicia revolucionaria, pero que fueron sustituidos por un control político y una corrupción. La novela cuenta la historia del general Ignacio Aguirre, que es un militar honesto y valiente que ocupa el cargo de secretario de guerra. El presidente, que solo es conocido en la novela como el caudillo, quiere imponer a su sucesor, el secretario de Gobernación Hilario Jiménez, como el siguiente presidente de México. Aguirre se rehúsa a seguir la manipulación de caudillo y decide mantenerse fiel a sus ideales, aunque esto lo afrenta al poder directo. Con el tiempo surge la idea de que Aguirre también sea un candidato presidencial, y eso provoca su caída del poder. El caudillo lo ve como una amenaza y ordena su ejecución. La historia está situada en una época posrevolucionaria, entre los años 20 y 30, cuando México empezaba a consolidar un sistema político moderno, pero aún bajo la sombra de unos caudillos militares que dominaban esta parte del poder. Hice un breve resumen por cada capítulo para que podamos comprender de manera más fácil el flujo de esta historia. En el capítulo 1, el banquete, todo comienza con un banquete político. El general Ignacio Aguirre, que es el secretario de guerra, asiste a una fiesta donde se nota la adulación, el oportunismo de los funcionarios. Ahí descubre que el presidente, llamado el caudillo, plantea imponer a su sucesor Hilario Jiménez, que es su secretario de gobernación, y en ese momento Aguirre se da cuenta de la corrupción que rodea el poder. En el capítulo 2, el Consejo de Axana, Aguirre habla con su amigo Axana González, que es un periodista honesto, y lo alerta sobre el peligro que es enfrentarse al caudillo. Axana le recuerda que el poder solo usa a las personas y luego las descarta. Aquí comienza un conflicto moral del periodista: ser jefe o seguir su conciencia. En el capítulo 3, la entrevista, el caudillo cita a Aguirre. Con palabras amables pero manipuladoras intenta convencerlo de apoyar a Hilario Jiménez. Aunque Aguirre al final acepta, en el fondo decide no traicionar sus principios. En este momento se empieza a marcar la tensión política de los hechos. En el capítulo 4, el ascenso de Hilario comienza su campaña presidencial de manera fuerte y con todo el apoyo del gobierno. Los medios lo aludan, los militares lo obedecen y los que se oponen son perseguidos. Aguirre, al mantenerse neutral, empieza a ser visto como un enemigo del actual régimen. En el capítulo 5 encontramos al personaje de Elisa, que es la amante de Aguirre, a quien le ruega que sea prudente. Ella teme por su vida, pero él insiste en mantenerse fiel a sus principios. Este capítulo también muestra un lado de la novela un poco más humano, ya que el general muestra una capacidad de amar y sufrir por los que ama. El capítulo 6, que es la candidatura de Aguirre, los rumores crecen y muchos proponen a Aguirre como candidato. Aunque dudas, terminó aceptando, convenció que defender los valores de la revolución es su deber. Esta decisión lo pone en la mira del caudillo. El capítulo 7 es una vigilancia y una censura. El presidente ordena espiarlo, consultar cualquier medio que lo apoye. Axana intenta publicar artículos a su favor, pero el periódico es cerrado. El poder demuestra una gran capacidad de censura a lo que no es su poder. En el capítulo 8, que es la campaña desigual, empieza la campaña electoral. Hilario tiene todos los recursos del Estado, mientras que Aguirre enfrenta amenazas y abandono.
Aún así sigue adelante con una valentía y pretende no rendirse ante la corrupción. El 9 es una decisión final. Aguirre reúne a todos sus aliados, decide seguir luchando. Elisa le pide que escape, pero él prefiere arriesgar la vida antes que renunciar a sus ideales. En el 10 es un fraude, ya que llegan las elecciones y Hilario ha ganado gracias al fraude. Aguirre trata de denunciar esa injusticia, pero el caudillo ya ha ordenado su eliminación. El poder no tolera a lo que lo ha desafiado. En el capítulo 11, que es una trampa, Aguirre recibe una orden de asistir a una reunión con el presidente. Al llegar, todos sus seguidores son detenidos y acusados de conspiración. Y el capítulo 12, que es la ejecución. En la madrugada, todos los prisioneros son fusilados. El gobierno pretende difundir una mentira y que intentaron escapar. Elisa busca desesperadamente a Aguirre, pero nunca lo encuentra. Y termina la tragedia. En el epílogo, Hilario Jiménez asume la presidencia, el caudillo sigue gobernando como en un backstage, en sí nada cambia, el país sigue igual, dominado por el miedo, el silencio y la corrupción. Aguirre muere, pero su ejemplo queda como un símbolo de dignidad. En un breve análisis de los personajes, Ignacio Aguirre muestra la honestidad, un idealismo revolucionario y toda la lealtad que representa para ellos ser un revolucionario. Es un héroe trágico que prefiere morir antes de cooperar a una corrupción. El caudillo menciona el control, una corrupción, el miedo que se usa para obtener el poder. Hilario Jiménez es el candidato oficial, él es ambicioso, es adulador y encarna una traición a los valores revolucionarios. El periodista, que es su amigo Axana González, es una voz del pueblo, que es una conciencia crítica y el deseo de libertad de expresión a más grande escala en todo el país. Elisa muestra un lado más sensible y humanista en la historia. Representa, más que un amor y lealtad, representa la capacidad de pérdida que puede tener una persona y cuánto puede perder. En la parte 3 del video son mis impresiones personales. Yo saqué 3 conclusiones: que es un poder sin límites, puede corromper a las personas. Cuando una persona controla todos los ideales colectivos desaparecen. Y esto sigue siendo un tema en la política de todo el mundo. La honestidad siempre va a tener un valor, ya que Aguirre nos muestra que los principios cuestan caro, pero también muestra la integridad, que es lo único que no se puede comprar. Un silencio también es ser parte de la complicidad. La sociedad de la novela guarda un silencio entre las injusticias y eso permite que sigan pasando. Es un recordatorio de que todos somos responsables para exigir los principios. Las emociones que a mí me causan y lo que me llamó la atención fue que en la novela podemos sentir una gran impotencia ante las injusticias que se viven, una tristeza a la pérdida del personaje principal y una admiración a el Aguirre. Y esto es una lección, ya que no solo pasa en las novelas, pasa en la vida diaria y todos somos responsables para que los principios que queremos sigan siendo realizados. Y la relación de la historia de México y lo visto en clase con la novela. La novela es una historia política de México, especialmente en el periodo postrevolucionario. El caudillo pudiera representar figuras históricas como Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles, que fueron los más grandes expositores del maximato, que era un proceso muy... O sea, en control del gobierno, el presidente elegía a su sucesor y seguía gobernando detrás de él. Y a través de la ficción, Martín Luis Guzmán nos muestra cómo se consolida el poder político en México, cómo la Revolución Mexicana pierde su sentido original y con lo visto en clase podemos ver desde que la economía mexicana en Mesoamérica hasta el neoliberalismo actual. En Mesoamérica está establecido por Tectonis, en la colonia pasa a los virreyes
La revolución se busca una justicia e igualdad, pero en México por revolucionario solo está la figura del presidente o en este caso el caudillo. Mm, yo lo que aprendí de esta novela es que la honradez y el valor moral muestra la sombra de algún título que influencia a una oscuridad de poder que todo lo domina. El mensaje para mí es claro. Después de la Revolución Mexicana, los seres fueron sustituidos por políticos ambiciosos y la libertad se perdió entre todo, entre la corrupción. Y a través de esta historia yo pude comprender mejor que un México que surgió después de la Revolución todavía influye en nuestra sociedad actual. Y muchas gracias.